Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo primero. Vamos a leer esta tarde el versículo 14, 15 y 16 de Pedro 1. 14, 15 y 16. Y la palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La primera obligación de la que nos habló Pedro, después de hablarnos de las riquezas de la salvación que tienen los cristianos, de las promesas hermosas que tienen los hijos de Dios, fue la esperanza. Es una obligación que tiene el Hijo de Dios, tener esperanza. La segunda obligación es ser santos. Ser santo como hijo de Dios, como aquel que tiene las promesas, tienes que ser santo. Santo. Ahora, esta palabra santo, yo le he dado muchas vueltas de cómo presentarlo en este día, porque mi intención es de que salgamos con algo que podamos aplicar, que podamos vivir, algo en lo cual seamos realistas, no fantasiosos, no gente religiosa, que vive una vida en su mente y otra, y la realidad es muy diferente, sino que nosotros verdaderamente comprendamos, entendamos lo que es la santidad del Hijo de Dios. Mire, la palabra santo viene de la palabra en griego agios, que usted dice, ¿y eso qué? Pues en realidad esa palabra, si se traduce de una manera literal, significa apartado o separado. Entonces aquí diría sé apartado o sé separado. El término religioso que se le da a agios es sagrado, sacro, consagrado, santo, puro. Ese es un término religioso que los religiosos le han dado a través de los siglos a la palabra agios, pero la traducción literal es apartado o separado. Ahora, a través de los siglos, brothers, el cristianismo ha estado siempre discutiendo con respecto a lo que está permitido para un cristiano hacer y lo que no está permitido que haga un cristiano, basándose en la santidad. ¿En qué es la santidad? ¿En qué es ser santo? Hablándole un poquito de la historia moderna, A principios del siglo XIX, por ejemplo, la gente en las iglesias empezó a discutir tremendamente porque no todas las iglesias podían tener en su congregación un piano como se estaba usando. No todos podían tener un piano, o sea, eran muy caros y no se llevaban pianistas por todos lados. Pero lo que sí se llevaba por todos lados era un acordeón y acordeonistas. Entonces intentaron meterlos al acordeón a la iglesia y se hizo un escándalo tremendo, una revolución. La gente pensó que eso no era santo, que eso no era sacro, que no pertenecía a la iglesia. Entonces hizo una revuelta tremenda con aquellas personas que sintieron que el acordeón no era santo. No era santo. ¿Por qué? Pues porque tenía la historia del acordeón de usarse en los bares, en donde había alcohol, donde se servía cerveza, donde había abuso del alcohol y de la cerveza. Entonces, con ese pensamiento de un instrumento que le dieron profano, sintieron que no debería pertenecer a la iglesia y así se comenzó una batalla que continuó por mucho tiempo, por mucho tiempo. Mire, a mediados del siglo 20, por ejemplo, cuando comienza allá en el año 1950, algunos de ustedes se acordarán, cuando estaba pegando la música rock and roll, la música electrónica ya estaba en su apogeo. Entonces algunos brothers sintieron que era tiempo de meter la guitarra eléctrica a la iglesia.
No, hombre, fue un escándalo tremendo porque la guitarra eléctrica es símbolo de bailes y de descontrol y de una juventud rebelde y no puede ir en las iglesias. Entonces no es santo, aquí es un lugar santo y se necesitan cosas santas. Y entonces se dividieron iglesias nomás por la guitarra. Y así podemos recorrer cada uno de los instrumentos musicales cuando se fueron metiendo a la iglesia. Incluso el piano tuvo su tiempo de pleito. ¿Por qué? Porque siempre la gente dice, eso no es santo, no es santo. Incluso tenemos el día de hoy a naciones de cristianos completas que consideran algo santo, algo no santo, cuando otras naciones completas de cristianos consideran que no tiene nada que ver con la santidad. Nada que ver con la santidad. Entonces la cultura ha influenciado tanto para que nosotros podamos decir, distinguir, identificar lo que es santo y lo que no es santo de una manera asombrosa que ha traído tristeza al corazón de muchas personas. Le podría poner otro ejemplo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí en el año 1920 entró la ley seca. Hablando de ley seca, déjeme tomo. La ley seca en Estados Unidos estuvo en efecto desde 1920 hasta 1933, donde se prohibía la fabricación del alcohol, el transporte del alcohol, la venta del alcohol y el consumo del alcohol. En esos años, entre 1920 y 1933, fue cuando más misioneros se mandaron a Latinoamérica. ¿Y sabe qué iban predicando? Que el alcohol era pecado. Cuando se legaliza el alcohol nuevamente en Estados Unidos, las iglesias de Estados Unidos vuelven a tomar, pero en nuestros países, como que dijeron, estos tienen tendencias de borrachos, no hay que permitir que tomen. Puede verlo hoy con las reservaciones. Lo mismo pasó con las reservaciones de indios en Estados Unidos, donde les han prohibido el alcohol durante siglos por las tendencias alcohólicas que tienen. Entonces, nosotros volteamos a ver la Biblia y muchas veces forzamos que diga algo que no dice para poder acomodar nuestras ideas, lo que tenemos nosotros clavado en la mente, que es santo y que no es santo. ¿Qué es ser santo? Porque debido a que la palabra santo, ¿qué significa? Literalmente apartado. Sí, se le da la traducción puro, limpio, pero una traducción literal es apartado. Entonces, ¿qué es ser santo? Ya que la palabra significa apartado, la interpretación podría ser a discreción personal. Cada quien podría decir lo que es ser santo para él. Porque si alguien me dice, no bailes, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo le puedo decir, pues no mires televisión, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y alguien más me va a contestar rápidamente, pues no tengas fotografías de tus seres amados, porque eso es hasta idolatría. Y sin santidad y con idolatría, nadie verá al Señor. Y alguien más dirá, no uses la tecnología, porque la tecnología te estás involucrando en este mundo, te están envolviendo, te están abrazando, sobre todo el día de hoy, que el celular es la adicción más fuerte que hay en las personas. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Alguien más dirá, no uses la ropa que fabrica el mundo, porque esa ropa se hizo con manos sucias y contaminadas. Tienes que fabricar tu propia ropa, tus propios guaraches, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a lo mejor ustedes dirán, ¡ay, qué exagerado el brother Herminio! Se está saliendo. Bueno, estudie tantito y se va a dar cuenta que ahorita hay denominaciones completas que creen todo eso que le dije. No usan la ropa que usa el resto de la gente, no usan fotografías, no usan tecnología, no ven televisión, mucho menos bailan. Porque quieren ser santos y consideran que todo lo que mencioné les quita la santidad. Entonces, en realidad,
¿Qué es ser santo? Porque si se trata de actividades, de cosas que hacemos, de cosas que no hacemos, estamos como que cateadones, estamos fregadones, porque cada mente es un mundo y entonces lo que a mí no me gusta voy a decir que eso no es santo y lo que me gusta voy a decir que sí, que eso está bien, eso se vale. Otro ejemplo, brothers. Por ejemplo, una de las denominaciones dentro del mundo cristiano más reconocidas por ser de las más santas, por lo que prohíben, por eso dicen, uy, esta denominación es la más santa. ¿Okay? Entonces, una de las denominaciones reconocidas por ser una de las más santas, es caracterizada por dos cosas. Y no estoy hablando por lo que prohíben comer, lo que prohíben beber, o lo que prohíben vestirse o usar, o lo que le exigen ponerse. No, es caracterizada por dos cosas. Según el Baptist Press, esta denominación, que no voy a mencionar su nombre, si quiere se la digo cuando me pregunte acá fuera de cámaras. No queremos avergonzar a nadie, ¿no? Pero esta denominación que se caracteriza como la más santa, tiene dos características. Una es que tiene una tasa de obesidad altísima y una tasa de divorcios por las nubes. Según el Baptist Press dice, los miembros de esta denominación tienden a ser mucho más pasados de peso que la población general y que cualquier otra denominación. Estamos hablando de glotonería. Luego también el mismo documental, el mismo estudio dice, los miembros de dicha denominación, que no la dijimos, tienen una tasa de divorcio mucho más alta que la población general y tienden a tener muy malas relaciones matrimoniales. Y es la que la gente observa y dice, como ellos prohíben esto y prohíben aquello y prohíben aquello y prohíben aquello y prohíben aquello y prohíben aquello, son los más santos. Y aún así, cuando vemos tantito de su vida, nos damos cuenta que le fallan en dos cosas muy importantes de su vida, ¿no? El problema al entender la santidad, brother, al entender la santidad, o el problema al entender la falta de santidad, es que creemos que la santidad se refleja en ciertas actividades y únicamente en ciertas actividades. O sea, terminamos nosotros acusando a ciertas actividades como falta de santidad, pero permitimos otras que verdaderamente aborrecemos a Dios y las practicamos continuamente. El cristiano ha aprendido a elegir qué y qué no. Cuando en realidad el cristianismo ha predicado por siglos que para Dios pecado es pecado. No hay pecado más grande que otro. ¿Sí o no se ha predicado eso? Por ejemplo, hoy está dando muchos ejemplos, brothers. Y estoy leyendo mucho porque no me quiero pasar porque hoy juega México. Hay que ser santos. Por ejemplo, alguien acusaría a alguien que toma una cerveza una vez cada 3 meses de falta de santidad y lo mandaría al infierno directamente. Diría, este no es brothers, este no es cristiano, este no es un hijo de Dios, le echa cerveza a la carne, esto es del demonio, esto es de Satanás. Pero vemos que está habituado a la glotonería y que él es adicto a la Coca-Cola. Y si usted ve, mi brother César ahora nos estaba platicando porque le echan la culpa a él. Nuestros países tienen un problema de beber Coca-Cola. No estoy diciendo Coca-Cola, estoy diciendo
Coca-Cola. ¿Ah? Y si usted ve la mayoría de las enfermedades el día de hoy, con excepción del cáncer que viene de tantos productos, de tantos químicos que usamos, las otras enfermedades que vienen es debido al abuso del azúcar, no debido al abuso del alcohol. Ya esos son atropellos y demás, ¿no? Pero bueno, alguien acusaría a alguien que baila una vez al año, que le tocó ir a una boda y se reventó de 2, 3 pasitos, la quebradita, el pum pum, arribotota. Pero esta persona se revienta horas y horas de televisión todo el día, todo el día. Yo digo, ¿en qué mente cabe en qué cabeza cabe que una quebradita de vez en cuando con tu esposa, con tu pareja, te va a hacer daño, pero estar todo el día pegado al televisor no te daña, no te lastima? Es porque hemos aprendido a elegir unas cosas y otras cosas no, y apuntarlas como que esto sí te quita la santidad y aquello no. ¿No se dan cuenta, brothers, que la falta de santidad no son en realidad las actividades que hacemos? La falta de santidad es porque el corazón que tenemos está pervertido, está contaminado, está podrido, está sucio. La falta de santidad no viene debido a las actividades. Usted puede convencer a una persona que deje de hacer algo, pero si su corazón no cambia, sigue sin santidad. La esencia de la santidad está en el corazón. En el corazón. La santidad es parte de la naturaleza del Hijo de Dios. La semana pasada hablamos sobre la esperanza, que es parte de ser hijo de Dios. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha aceptado al Señor Jesucristo, lo reconoce como el mero mero, tiene su esperanza depositado en Él. Y es lo mismo con una persona que es santa porque está en las manos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Quién tiene la esperanza en Él? El Hijo de Dios nomás el cristiano. Uno que no tiene fe en Dios no tiene la esperanza en Él. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él, como Dios es puro, se purifica uno. Entonces entendemos que hay una regla de la santidad. La regla de la santidad es Dios, como Él es puro. La regla de la santidad no es la religión. La regla de la santidad no es aquel brother que cree que si usted va al cine ya se va al infierno. O aquel brother que cree que si no trae corbata ya se va al infierno. O aquella hermana que cree que si no trae garra en la cabeza ya se va al infierno. O que si usa aretes ya se va al infierno. La regla de la santidad es Dios. Y la palabra de Dios nos lo repite una y otra vez. Así como Él es santo, tú sé santo. Fíjese aquí en el versículo 15 de Primera de Pedro, primer capítulo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es cuando nos damos cuenta que la santidad no se trata meramente de actividades, sino se trata más bien de una relación con Dios, de una intimidad con Dios. Y esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, nos da como resultado un corazón puro, un corazón limpio. De eso habló Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 18, dijo, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las malas ideas, las malas actividades, todo sale del corazón. Entonces, lo que te hace no ser santo es un corazón sucio. Eso es lo que te hace no ser, eso es lo que te quita la santidad, si es que alguna vez la tuviste, ¿no? Un corazón limpio es lo que te da la santidad. Entonces, nomás parafraseándole unos versículos, porque son muchos, unos capítulos, le voy a parafrasear, por ejemplo,
Mateo 15, 18, para que si lo quieren leer en su casa. Lo voy a parafrasear: Gálatas 5, Romanos 5, 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, Apocalipsis 21, porque todos más o menos dicen lo mismo. Otra vez se lo voy a decir para que lo apunte y lo lea en su casa. Le voy a parafrasear: Mateo 15, 18, Gálatas 5, Romanos 5, 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, Apocalipsis 21. Porque todos nos llevan a lo mismo. El Señor Jesucristo nos dijo bien claro: lo que te quita, lo que te contamina, lo que te hace sucio, es lo que sale de dentro de ti. Porque ahí salen los malos pensamientos. Y estoy juntando todos estos versículos y se los estoy parafraseando juntos. Estoy haciendo una malteada de versículos. De ahí, del corazón, de tu mente, sale la avaricia, que es la falta de santidad. Sale la altivez, el orgullo, el egoísmo, la cobardía, la incredulidad, el rencor, la ira, el desprecio. Eso es lo que te quita la santidad, si es que alguna vez lo tuviste, o es lo que no te deja ser santo. No es la actividad, es el corazón que está pero atacado de malos pensamientos, atacado de avaricia, de orgullo, de altivez, de vanidad, de egoísmo, de cobardía, de incredulidad, de rencor. Y por eso entonces te comportas como te comportas. Por eso es que una persona está adicta ya sea al alcohol, como borracheras que menciona la Biblia, o a las drogas, porque es egoísta. Porque es egoísta, no le importa cuántos lleva, cuántos daña, cuántos lastima, porque simplemente se importa a él. Porque por eso es una persona, es tan vanidosa y tan presumida, y quiere que lo miren y que lo admiren y que le den likes, porque es orgullosa. Por eso una persona anda con una mujer y un hombre anda con una mujer y con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer, porque tiene suciedad en su cabeza, tiene malos pensamientos, porque es impuro. Pero todo eso no salió de las actividades, salió del corazón. Y la palabra de Dios describe las actividades que salen, pero salen del corazón. Y acuérdense, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de los pensamientos mezclados con emociones. Eso es lo que dice. Cuando menciona el corazón, está hablando pensamientos mezclados con emociones. O sea, no son pensamientos fríos, sino hay una emoción que te empuja a hacerlo. ¿Y qué es lo que sale de esos malos pensamientos? De la altivez, de la avaricia, del egoísmo, del rencor, de la cobardía, de la incredulidad, del orgullo. ¿Qué es lo que sale? Pues usando los mismos versículos que le di, capítulos. Salen homicidios, robos, mentiras, calumnias, orgías, maldiciencias, hechicerías, inmoralidades, impurezas, libertinajes, idolatrías, brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, divisiones, envidias y borracheras. Son las actividades que salen de un corazón que no es santo. Pero ¿cuál fue el culpable? ¿La actividad o el corazón que estaba sucio? Porque el cristiano voltea a ver la actividad y dice: no hagas eso porque después no eres santo. No, lo que necesitamos cambiar es el corazón. El corazón es el que está sucio y dañado. Es la actitud del corazón reflejada en algunas actividades del cuerpo claramente mencionadas en la Biblia. Entonces, la naturaleza del Hijo de Dios, ya que es transformado, es ser santo. Por eso dice aquí la palabra de Dios: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed también vosotros santos. Por eso que yo le voy a ser sincero, voy a abrir mi corazoncito. Yo cuando empecé a pastorear, y después de, pues primero los que saben, antes de pastorear, primero empecé a ir al seminario.
primero tomé clases bíblicas y ya con los años empezamos a pastorear. Luego empezamos a pastorear y la gente ya trae sus ideas preconcebidas sobre lo que es santo, ¿no? Y entonces uno al principio batalla porque dice, uy, ya me llegaron, comenzamos iglesia, entonces le llegan un brother, otra familia, que traen ideas preconcebidas de lo que es santo. Y uno piensa así como pastor, híjole, si le digo que eso no tiene nada que ver con la santidad, se me va a ir y es la única familia que tengo. Empieza uno a pensarla, a sudarla. Y entonces la gente empieza con ideas que se agarraron. Que cierta ropa es pecado, que cierta bebida es pecado, que cierta comida es pecado, que cierto X es pecado. Hasta que pasados los años reconocí Efesios 6:6, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no para agradar el ojo humano. Se tiene que predicar la Biblia. Y créanme que no es fácil, porque muchas personas al escuchar que el tomarse una cerveza cada 3 meses no es pecado, van y se atáscate, chencha. Y entonces uno dice, no entendió una cerveza, porque la Biblia sí dice que las borracheras, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y algunos brothers han forzado ese versículo, la Biblia, para decir que Jesús no tomaba, que Noé no tomó, y intentan forzar a 2, 3... No, brother, sí, se pusieron hasta atrás y el Señor Jesucristo hasta transformó. Y algunos dicen, no fue vino lo que transformó en el primer milagro Jesucristo, en las bodas del Cordero. No, sí fue vino, la Biblia lo dice bien claro. Y fue el mejor vino que ha existido. Mire, yo nunca he probado el vino, pero según la Biblia dice que está muy bueno. La hermana está sabrosa. Ahorita me lo pone en disciplina, ¿no? Por favor. El caso es de que es con lo que uno se encuentra, o les predico la verdad, o mejor les sigo predicando esta exageración de religión, porque después no van a saber ellos dónde está la línea, hasta dónde se permite, hasta dónde está bien. Y los religiosos lo han hecho siempre han intentado controlar a la gente y decirle, está prohibido, porque ven a la gente y dicen, esto no saben la diferencia entre hasta dónde se permite, a tal grado que por años siempre han existido religiosos que le dicen, tener sexo es pecado, al menos que sea para tener un niño. Si usted va a tener sexo, que sea para hacer un bebé. Fuera de hacer un bebé, es pecado. Pobrecitas, 2, 3, ¿no? No, pues la Biblia dice, el que se esté quemando, cásese. Así dice la Biblia. Si te estás quemando, cásate. Es que el que nos diseñó nos hizo de acuerdo a su diseño, es la palabra que anda buscando, a su diseño. Él nos diseñó, Él nos planeó. Pero la gente, los religiosos dicen, no, córtele, eso ya... No, el Señor nos permite y nosotros tenemos que madurar a un nivel donde podemos ver hasta dónde tal actividad, tal cosa está permitida y de dónde ya dejó de ser santo, de dónde ya nos empezamos a contaminar. Y esa es la exigencia que me gustaría hablarle a usted hoy. La actividad no es lo que lo contamina. Es la mente, es el pensamiento, es el egoísmo, es el orgullo, es la amargura, es el rencor. Eso es lo que destroza a una persona. Eso es lo que lo lleva a hacer cosas que verdaderamente no son santas. Y acuérdese lo que dijo aquí, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Jesucristo es el que nos llamó, es el que nos salvó, es nuestro Señor y Salvador. Dios mío, Señor mío, dijo Tomás, le dijo a Jesucristo. Jesucristo no es avaricioso, es la imagen pura de santidad.
Jesucristo no es altivo, Jesucristo no es orgulloso, Jesucristo no es cobarde, Jesucristo no tiene malos pensamientos. Esa es la esencia de la santidad. Esa es la esencia de la santidad. Por eso dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Que por cierto está usando Levíticos capítulo 20, versículo 7, donde el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Y entonces Dios nos exige a ser santos. No hay duda al respecto. No hay duda. Pero entendamos lo que es ser santo. Ser santo no es traer falda larga. Cuando yo conocí a mi esposa, no hace mucho tiempo. ¿Cuántos años hace mi amor? El tiempo que yo conocí a mi esposa, mire, en ese tiempo bonito, hará 20 ¿qué le importa? Era mi esposa en la iglesia, estaba Talí en la misma iglesia, estaba Martín en la iglesia, habían 2, 3 en la misma iglesia. Era no santo, todo menos santo, que una mujer se subiera con pantalón acá arriba. Si a alguna hermana se le ocurría subirse acá arriba a cantar con pantalón, no, del demonio. No, ¿qué pasó, güey? O sea, cosa de Satanás. ¿Se fijó la hermana Luli ahorita que cantó? Vamos a tenerla que poner en disciplina a esa sister también. Es que a veces nosotros en eso caemos, en llamarle santo a algo que no tiene nada que ver con la santidad. Nada que ver con la santidad. Es el corazón, brothers, es el corazón el que le indica. El corazón con pensamientos cochinones, con pensamientos malos, el corazón lleno de ira, el corazón lleno de envidia, de celos, de rencor, el corazón lleno de vanidad. Ese es el que saca actividades que son malas. Pero Dios nos exige. Aún así, aún como somos nosotros bien, pues somos humanos y estamos en un mundo caído y somos criaturas con 2 naturalezas. Aún así Dios nos exige ser santos. Santos. Fíjese primero, 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1 fue ese. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1 nos lo dijo también. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese fue Mateo 5:48. Y así podemos seguir buscando en la palabra de Dios. Y está saturado de versículos que nos exigen a ser santos. Porque Dios es santo, nosotros podemos ser santos. Porque Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Yo lo intento y no puedo. Lo intento y no puedo. O sea, aquel que está clavado en el alcohol o clavado en alguna droga dice, ¿cómo? O sea, nomás dejo, o en el cigarro, en la nicotina, no sé, nomás dice, dejo esa cosa y empiezo hasta a temblar, empiezo a pensar en esa cosa, me hace falta. O en la cafeína, empiezo con, ay, me hace falta mi cocol. Porque soy dependiente de esa cosa, ¿no? ¿Cómo le hago? Aquí el versículo 14 lo dijo bien claro, cómo. Dice el versículo 14 de 1 de Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Entonces hay un nivel de disciplina que nosotros debemos de tener. Primero, está en nuestra esencia porque somos sus hijos. Y segundo, tenemos que tener un nivel de disciplina donde nos tenemos que exigir. Dice, como hijos obedientes. O sea, está en tu naturaleza. Ya traes las fuerzas, ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Ya tienes el poder. Ya tienes esa fuerza de voluntad. Ya tienes esa fuerza de conciencia extra para ser santo. Luego dice, no os conforméis.
No os conforméis, pues me recuerda a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Se acuerda? Es la misma palabrita. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es lo mismo que está diciendo aquí, 1 Pedro 1:14, no os conforméis. Lo mismo que dijo Romanos 12:2, no os conforméis. Efesios 4:17 dice, ya no andes como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Fíjense, Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de tu mente. Efesios 4:17 dice, ya no seas como los demás que andan en la vanidad de su mente. El versículo 19 dice, los cuales, los otros gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para comer con avidez toda clase de impureza. Pero si se fijó usted, está hablando de la mente, porque ahí es donde comienza todo. Yo cuando empiezo a ver que mis hijos tienen mucho tiempo libre, no hombre, yo luego los quiero poner a chambear. ¿Sabe por qué? No porque me da envidia que ellos están tirando barra y yo no. Porque el tiempo libre hace daño. El tiempo libre hace daño. Empezamos a buscar cosas para hacer que nos meten en problemas. Mateo 5:18, Mateo 15:18, eso es lo que dijo Jesucristo. Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es lo mismo, la santidad, ¿de dónde viene entonces? Del corazón, es lo que me dijo Romanos, es lo que me dijo Efesios 4, Romanos 12, del corazón, es lo que me está diciendo aquí 1 Pedro 1:14. No te conformes, transforma tu mente. No te entregues a ver qué pasa, a ver qué sucede. No, pues a ver qué rollo, no. No, tienes que tener cierta disciplina, porque la santidad comienza en la mente, la santidad comienza en el corazón. Y lo que está diciendo aquí, lo que dijo estos versículos de Efesios y Romanos, es que ya no actúes como antes, ya no te portes como antes. Ya no. Y aquí algunos dirán, ok, volvemos a lo mismo. ¿Qué parte de antes dejo? Porque dijo que la santidad es apartado. ¿Qué parte de antes dejo? O sea, dejo la ropa, dejo la tele, dejo la música, dejo mi casa, me voy a vivir en la montaña, me hago un ermitaño. ¿Qué dejo? Dejo todo, porque entonces eso es santidad, dejar todo. Póngase trucha. No se trata de vivir en una montaña. Si usted se va a vivir en una montaña, no va a impactar al mundo, no va a impactar a nadie. Entonces, pues más bien que se lo lleve Dios de una vez. ¿Para qué va a estar aquí nomás robando oxígeno? La idea es que tenemos un trabajo que hacer como hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Él, dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en oración con el Padre. No los quites del mundo, guárdalos del mundo. Tu relación personal con Dios es la que marcará la diferencia. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Tu relación personal con Dios te va a decir qué, te va a dirigir. Porque es tu papá, como hijos obedientes, Dios es tu padre. El padre y el hijo tienen una relación. Estamos hablando de usted, la hija, su padre, una relación bonita. Pársela chido con Dios. Y entonces Dios le va a ir marcando que ya ahí te estás pasando la raya. Y ahí te está saliendo. Ya bájale, córtale, ya es mucho. Yo me acuerdo que antes no ha pitado eso, es lo bueno. Yo me acuerdo que antes... La más santa de la iglesia es la que protesta. Yo me acuerdo que antes jugábamos uno entre brothers de la iglesia, el uno, ha jugado el uno, pero de repente se hizo un vicio. De repente se hizo el vicio. Y yo dije, no, ya se hizo vicio, o sea, ya se le quitó lo fun. Porque ya hasta soñaban el uno, y que, uno. Después jugamos la lotería y luego ya querían jugar la lotería todos los días, que el borracho,
La araña. Ya estaban dormidas las hermanas. La araña, la sandía. Cualquier cosa porque no pueden ver, porque no tienen una relación personal íntima con Dios. Quiere saber qué es lo que tiene que dejar, necesita tener una relación con Dios. Necesita tener una relación con Dios. Ya para acabar le voy a mostrar 2 ejemplos de una relación con Dios. Bien fácil, no se los voy a explicar, pero se los voy a mostrar. Éxodo capítulo 4, Moisés le habla a Dios en el arbusto. Y esto es lo que sucede. Entonces Moisés, estaban allá en el monte Horeb, se le aparece Dios en un arbusto y le empieza a decir Dios a Moisés qué tiene que hacer. Dice Moisés, capítulo 4, versículo 1 de Éxodo, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido. Moisés estaba lleno de incredulidad, le faltaba seguridad, le faltaba confianza, le faltaba fe. Pero Dios le dice en el versículo 6 del capítulo 4 de Éxodo, le dijo Jehová, mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la carne. Lo que tenía Moisés era un corazón sucio, contaminado, porque le faltaba fe, le faltaba confianza, le faltaba seguridad, le faltaba autoridad, le faltaba depender en Dios. Por eso, porque confiaba en sus fuerzas, en sus decisiones, en su actitud. Por eso le faltaba, y Dios le estaba diciendo, yo te voy a hacer, y te voy a hacer machine. Te voy a dar lo que te hace falta, te voy a enderezar, te voy a limpiar el corazón. Y cuando usted sigue leyendo la palabra de Dios, mientras Moisés más tiempo se pasa con Dios, más se va pareciendo a Dios. Cada vez se va haciendo más santo con Dios. No sucedió de la noche a la mañana, fue una relación. Segundo ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6. A Isaías se le aparece Dios y el cielo. Entonces Isaías dice, ay, nanita, ya me cargó. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, ay de mí, dice Isaías, porque se le apareció Dios. Dice, vi al Señor sentado como sobre un trono alto y sublime. Y luego el versículo 5 de Isaías 6 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías tenía también labios sucios, porque tenía un corazón sucio, habitaba entre pueblo sucio, y dijo, ya me cargó porque vi a Dios. El ángel va y con unas tenazas, estaba tan caliente, tan puro, tan limpio, ese carbón, que lo tiene que agarrar con unas tenazas y le toca el labio, los labios, para limpiarle la boca a Isaías. Quien puede hacer eso, quien puede limpiarnos, quien puede santificarnos, no es el dejar de bailar o dejar de acá, es el tener una relación con Dios. Una relación verdadera, sincera. No con el pastor, no con la religión. Es una relación constante en la mañana, mediodía, en la noche, siempre, a cada momento. Lectura bíblica, oración, estudio bíblico, lectura, escuela dominical, cantos, alabanza, adoración. Constante, constante, constante. Y eso es lo que le va a dar la verdadera santidad que usted necesita. Porque únicamente y solamente Dios le puede dar la santidad que usted y yo tanto necesitamos. Vamos ahora.